Podemos decir que el concepto básico de comunicación es transmitir un mensaje mediante un emisor a través de un canal para llegar a un receptor. Ese es el concepto básico de comunicación. Amén. Este mensaje puede ser verbal, gestual, puede ser expresiones faciales y puede ser corporales. Amén. Dios al principio estableció, mediante la creación del hombre, dijo Dios al principio, creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en el huerto del Edén. Amén. Eso vemos en el libro de Génesis. Creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en el huerto, y él vio que el hombre le dijo: sojuzga la tierra, prepara todo, dale nombre a los animales, pero para Adán no se hallaba ayuda. Y entonces dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Dijo Dios: le haré ayuda idónea. Eso lo vemos en Génesis 2:18. Y dice que su ayuda idónea, en otra versión, dice que es una ayuda a su medida. O sea que cada matrimonio tiene una ayuda a su medida, capaz de ayudarlo conforme a su capacidad, o sea, a su medida. Y dice más adelante en Génesis 2:24: y serán una sola carne. Por tanto, dejará a su padre y a su madre, se unirá a ella o a él, y serán una sola carne. Amén. Vemos que al principio Dios estableció el matrimonio, y en consecuencia ese matrimonio tuvo que haber comunión, entendimiento, acuerdo y comunicación. Amén. Hay factores importantes para el matrimonio. Amén. Y uno de los factores importantes es la comunicación. Y vemos al principio que Dios estableció al hombre y la mujer para que se comunicaran, transmitieran todo lo que sentían, para que ellos pudieran habitar y tener una relación íntima entre ellos. Y Amós 3:3 nos dice: andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, Dios estableció al hombre y la mujer para que estuvieran siempre de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Vemos la caída del hombre y se empieza a tergiversar y a dañar el principio divino. El propósito, ¿cuál es el propósito? Si yo les pregunto, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Y bueno, me dirán, bueno, el matrimonio es casarnos, tener hijos, crear un hogar y estar siempre juntos. Sí, pero va más allá de eso. Dios estableció el matrimonio con un propósito, y el matrimonio cristiano primero fue un mandato, sino para construir. Él creó el matrimonio para que los dos construyan una relación, para que los dos formen una familia y crean un vínculo tan hermoso y perfecto para criar hijos sanos, para formar un hogar sano con la ayuda de Dios bajo su cobertura. Pero ¿qué pasa? Satanás, o el enemigo, desde el principio, como no puede dañar a Dios, ¿qué hace? Voy a destruir lo que Dios creó. Voy a dañar a lo que Dios hizo con perfección, que era el hogar, el matrimonio, la creación de Dios. Él vino a destruir, dañar, corromper, y vino a tergiversar el diseño divino. Y vemos que en todo el transcurso del hombre, en la vida del hombre, empieza a tergiversar lo que Dios dijo, lo que Dios creó,
y empieza a dañar, a corromper la conducta del hombre. Y vemos que hasta hoy los matrimonios es algo tan diferente como los vemos en las Escrituras. Vemos hombres con hombres, mujeres con mujeres, o sea, todo dañado por la mano del hombre y por la intervención de Satanás. Amén. Vamos a leer Efesios 4, 22 al 27. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla la verdad, cada uno con su prójimo, con su esposa, con su esposo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. El Señor nos dice que seamos renovados en nuestro entendimiento. Cuando nos casamos, el Señor nos ayuda. Cuando estamos bajo su cobertura, Él nos ayuda, nos empieza a guiar. Cuando estamos en noviazgo, entramos en lo que es la comunicación. Cuando estamos en noviazgo, todo fluía. Ahí no había desacuerdo por ningún lugar. En el noviazgo todo era así, claro que sí, lo que tú digas. En el noviazgo era todo perfecto. Estaba bajo esa cúpula y si ella decía, esos zapatos son rojos y son verdes, no, sí, claro, sí son rojos. No había desacuerdo en ningún momento. Los 365 días, las 24 horas, los 7 días de la semana, todo era maravilloso. Sí, sí, mi amor, es así. No había desacuerdo. Estaban ambos de acuerdo, pero basta y sobra que nos casamos. Cuando nos casamos, empieza algo tan tremendo y pasa algo que se empieza a ver realmente cómo somos. Empieza todo bonito, pero nos casamos, llegan los hijos, llega el trabajo, empieza esa rutina diaria que va dañando la relación. Y hay factores internos y externos que van socavando la relación matrimonial. Y empiezan pequeñas. Vamos a buscar Eclesiastés 2:15. Y ahí habla sobre las zorras. Amén. Las zorras se encargan en los campos de introducirse por lugares, por escondites o lugares pequeños para entrar a los huertos y dañar, destruir, y empiezan a socavar. Es Cantares, ¿verdad? Sí, perdón, discúlpeme, era Cantares 2:15. Perdone, es en vivo todo pasa, gloria al Señor. Ellas se encargan de socavar, destruir los sembradíos. Y empiezan desde a poquito, empiezan a minar, a romper, a dañar, a llevarse. Y así va poco a poco metiéndose y llega a un punto donde ya todo el campo es dañado por causa de las zorras. Y así empiezan los problemas en el matrimonio, en el hogar. Empiezan pequeños y empiezan a introducirse sutilmente hasta dañar y corromper y destruir la relación matrimonial. ¿Qué nos roba? La paz, la armonía, la comunicación, la comunión, y destruye por completo la relación matrimonial. ¿Por qué? Porque nosotros permitimos y no actuamos en el momento preciso y dejamos que eso vaya minando, destruyendo, y cuando nos damos cuenta ya es muy tarde. No es imposible, es muy tarde, pero es difícil
otra vez avanzar y construir de nuevo todo lo que ya se había logrado. Amén. Estos factores que van dañando y van corrompiendo o van tergiversando y van socavando la relación matrimonial o la comunicación es el exceso de trabajo. Hay muchos factores, pero voy a nombrar varios. El exceso de trabajo, las redes sociales, el cansancio, los quehaceres. Nos enfocamos en todas las cosas, en los niños, el trabajo. Nos enfocamos en tantas cosas que ya no tenemos, como al principio teníamos una relación, todo era bonito, pero en los quehaceres, el esfuerzo, los quehaceres del hogar, el trabajo, dejamos esa comunión que teníamos al principio y nos enfocamos en el hogar, la familia, el trabajo, el exceso de trabajo. Son tantas cosas que van acumulando esa relación que cuando dejamos todo ya salimos de la casa temprano, llegamos los niños, el colegio, las deudas, todo va como ahogando esa relación. Cuando ya son las 9, 10 de la noche, acuentan los niños y entonces nos quedan 5 minutos. Cuando empezamos a hablar, uno está dormido, el otro ya estamos tan cansados que no hay esa comunicación. Eso es lo que pasa cuando nos enfocamos en lo demás y no nos enfocamos en lo primordial, que es la relación matrimonial. No es que no sea importante el trabajo, el hogar, los quehaceres, pero debemos apartar un momento, un tiempo para esa comunicación entre esposos, porque si no va a llegar un momento, una rutina tan agotadora que no va a ser imposible. Esa rutina se crea una fortaleza y impide esa relación bonita, hermosa. Y hay estadísticas que dicen que en América Latina un matrimonio promedio solo se comunica 27,5 minutos a la semana. Qué tremendo. ¿Sabes lo que son 27 minutos toda la semana? Es muy poquito, es sumamente poquito. Y nosotros estamos llamados a romper con ese patrón. Estamos llamados a romper con esa rutina, con ese ahogamiento que hay en los matrimonios, porque nos enfocamos en lo material, nos enfocamos en todo lo demás y descuidamos esa relación de esposos, que al principio lo teníamos, los 366 días, 65 días, era hermoso, pero pasa el tiempo y la rutina ahoga. Debemos apartar un tiempo entre esposos, salir, comerse un helado, hablar, simplemente tomarse un café y hablar, porque si no hablamos somos como una olla de presión, tanto trabajo, tanto que acumulamos, y cuando estamos en esos momentos de mucha presión, explotamos. ¿Y con qué la vamos a pagar? Con nuestro cónyuge, y no debe ser así. Tenemos que hablar, comunicarnos. Todavía no tenemos la capacidad de comunicarnos mentalmente, por eso los canales de comunicación siempre tienen que estar abiertos, porque si no comunicamos lo que sentimos, lo que pensamos, entonces va directo al fracaso. Amén. Eso requiere esfuerzo, paciencia, amor, dedicación. Requiere un esfuerzo. Y lo más importante es que tenemos a Dios que nos va a ayudar, que nos va a guiar. Tenemos la guía del Espíritu Santo. Él nos va a guiar si nosotros dejamos nuestro orgullo, si nosotros dejamos que Él obre en nuestros hogares.
en nuestro matrimonio, en mí primeramente. Yo como hombre tengo que dejar ceder, porque si yo no dejo mi orgullo a un lado, mi relación no va a fluir. Si yo no cedo, si yo no soy sensible a lo que ella me está demandando, yo no puedo ser un buen esposo. Y si Dios se entregó y nos capacitó para ayudarnos, entonces nosotros debemos también dejar ceder y dejar que Dios obre en nuestros corazones. Entramos en lo que es la comunicación negativa. La comunicación negativa, hay dos palabras que siempre debemos saber usarlas. Tú siempre, tú nunca. Esas palabras mal dichas destruyen nuestra relación. Tú siempre con tus cosas, tú nunca me ayudas. Siempre tú, siempre con tu mal proceder, tu mal carácter, tú siempre, tú nunca me... Entonces esas palabras van socavando y dañando nuestra relación. Busquen conmigo Efesios 4:29 y vamos a leerlo en voz alta. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Cuando nosotros siempre estamos hablando negativamente a nuestro cónyuge, estamos dañando su autoestima. Cuando siempre le decimos malas cosas a nuestro cónyuge, lastimamos, destruimos, herimos con nuestras palabras. ¿Sabía que nuestras palabras son más dañinas que un simple golpe? Nuestras palabras dañan tanto que son más fuertes que una roca, que una piedra, que un golpe. Somos capaces con nuestras palabras de destruir, de dañar, pero también somos capaces con nuestra palabra construir, bendecir, ayudar. Nuestra palabra tiene el poder para dar vida y para quitarla. Si nosotros siempre criticamos, siempre estamos hablando mal de lo que ella hace o de lo que él hace, estamos dañando su autoestima. Y siempre cuando hablemos con ellos, ellos van a estar siempre a la defensiva, porque nuestro mal proceder va a influir en ellos y ella va a actuar conforme a lo que yo les diga. Amén. Entonces, estamos llamados a construir, no a destruir. Evitemos las confrontaciones. Evitemos cuando nos sentamos molestos, con rabia. Evitemos hablar en ese momento. Porque ¿qué pasa? Cuando estamos con molestos o rabiosos o con rabia, entonces cometemos el error. El hombre comete el error de explotar en el momento inadecuado y decimos cosas que no decimos de corazón, pero dañamos porque explotamos y decimos algo que la hiere o que lo hiere, y entonces no está bien, porque si siempre estamos dañando con nuestras palabras y con nuestro proceder, estamos creando un hábito, y como un hábito empieza a destruir la relación matrimonial. Entonces, evitar la rabia, evitar ese momento, sino que calmarse,
respirar hondo y en el momento que es adecuado, así, bueno, vamos a hablar, perdóname por la palabra que te dije, pedir perdón. Porque nuestro orgullo, y bueno, yo no tengo la razón, pero mi orgullo impide de dar la razón a otro. Entonces, como soy orgulloso, pero la que se equivocó es ella o la que se equivocó es él, pero yo no voy a dar mi brazo a torcer. Dice la palabra de Dios, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos. Si no depende de ti, pero igual hay que estar en paz con todos. Y más si con mi esposa. Yo no puedo estar peleado con mi esposo o con mi esposa, porque va a traer maldición a nuestras vidas. Amén. Pedir perdón, aprender a pedir perdón, dejar ese orgullo que mata, ese orgullo destruye. Entonces, tenemos que aprender a sujetar nuestra lengua, a tener una lengua instruida, que cuando venga esa palabra que tú sientas que va a decir algo que va a destruir, aguantarse y aguantar esa presión y no sacar esa palabra, porque si la decimos vamos a destruir nuestro matrimonio, nuestro hogar, y está en juego nuestra relación matrimonial, nuestro hogar. Sé que a veces, oye, esa presión es tanto que tenemos que soltarla, pero no de la mala manera, sino buscar el momento preciso y aguantarse, porque hay que tener guáramo para aguantar esa presión y no soltarla, porque vamos a destruir. Entonces mejor calmarse. Ahora sí, vamos a hablar, porque el Señor dice, airaos, pero no pequéis. Si es verdad, nos airamos, porque una relación siempre va a haber problemas, dificultades, pero hay que saber canalizar nuestras emociones, hay que saber canalizar eso, porque si no, va a ser un caos completamente. Les voy a dejar 3 versículos para que lo busquen. 1 Corintios 6:6, Efesios 4:2 y Romanos 2:4. Tenemos que aprender a desarrollar la longanimidad, desarrollar nuestro ánimo, estirar nuestro ánimo lo más que se pueda. Eso requiere esfuerzo, requiere un trabajo de ambos, de ella y de él. Requiere eso. La longanimidad es tolerancia, ser tolerantes. Y por último, maximice la comunicación positiva. Maximice la comunicación positiva. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es eso? Sencillamente, elogie a su cónyuge. Cada vez que sea posible, de una manera sencilla, de manera que no haya, al principio siempre decíamos cosas bonitas a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, la enamorábamos, decía, oye, tú sí estás linda, tú sí estás bella, oye, tú, como decía Pastor Máximo, y que siempre tenemos ese amor por ellas, cada instante, cada momento, oye, mi amor, esta comida te quedó rica. Pero ¿qué pasa? La rutina, damos por sentado de que como ya está con nosotros, ya no importa, bueno, ya es mi esposa, ya damos por sentado que ella me quiere y yo la quiero. Como decía el Pastor Máximo, que era un hombre que se casó y entonces la esposa dice, oye, mi amor, al principio tú me decías mi amor y cuando nos casamos, ahora nada, ni un besito, nada. Y él le dice, cuando nos casamos te dije que te amaba. Si ha cambiado algo, te lo haré saber. No, sino que constantemente hay que estar enamorándola, diciéndole cosas bonitas, porque ayudamos su autoestima. Porque si nosotros no valoramos a nuestra esposa, estamos fortaleciendo su autoestima cada vez que la elogiamos. Y créame que nuestra esposa o nuestro esposo tiene más virtudes que errores.
Usted en lo secreto haga una lista de las virtudes de su esposo, de su esposa, y dígaselo. Yo hice mi lista y aquí la tengo. Haga su lista de su esposa, de las virtudes, y las voy a nombrar. Dice, cualidades de tu esposa. Ella es cariñosa, paciente, leal, tenaz, inteligente, valiente, esforzada, dinámica, amorosa, fiel, sencilla, única, delicada, tierna, sincera, elocuente, comprometida, virtuosa, amable, fuerte y por sobre todo temerosa de Dios. Crea que su esposa tiene más virtudes que defectos y elógiela cada momento, cada instante, en cualquier momento, en cualquier lugar, porque Dios le entregó a usted un tesoro, un tesoro para que usted lo valore, la ame, y que no es fácil, pero difícil no es. Con la ayuda de Dios requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere un compromiso, porque el diablo viene para matar, robar y destruir. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No estamos solos. Dios quiere que tengamos un matrimonio fuerte, un matrimonio que salga adelante, que se pare firme en este mundo tan tergiversado y dañado, que fundemos familias fuertes, centradas en el Señor, para que podamos crear hijos fuertes, familias fuertes, porque ¿cuál es la base de toda sociedad? Es el matrimonio, es el hogar. Si están dañados los hogares, ¿cómo estará la sociedad? Vemos que hay tantas familias rotas por culpa de nosotros los hombres, porque cuando Dios llamó, ¿a quién llamó? Al hombre. Y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Porque a él le fue dado la responsabilidad de mantener su hogar, de estar siempre a la cabeza. Y nosotros como hombres hemos dejado que la mujer asuma el papel de hombre para que se encargue del hogar. No estamos solos, Dios nos va a ayudar. Y que tengamos el brío para pararnos firmes en un mundo tan corrompido y decir, yo y mi casa serviremos a Dios. Y yo no voy a permitir que mi hogar se destruya. Yo voy a formar una familia sólida, un ejemplo sólido. ¿Que cometemos errores? Claro que sí, vamos a cometer errores. Pero si recapacitamos y pedimos guía y dirección de Dios, el Señor nos ayuda. Dios les bendiga, mis hermanos. Ahora con mi esposa. Amén, gloria a Dios. Gracias por esas preciosas palabras. Bueno, así es, mis hermanos. En cuanto a la comunicación, de verdad que es todo un proceso de educación, es un proceso de aprendizaje. Muchas veces nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien, que nos comunicamos porque simplemente hablamos. Y resulta que cuando nosotros empezamos a estudiar y a ver un poco más estos principios, decimos, wow, no lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo por la mitad. Entonces es así, es un proceso de aprendizaje. Debemos aprender a comunicarnos, la esposa y el esposo, aprender a saber qué decir y qué no decir. Por eso es que se dice que es un proceso de educación. Entonces es un arte. Creo que hay un libro que dice el arte de comunicarnos. Entonces un arte, pero también es complejo. La comunicación es un proceso complejo. ¿Por qué es complejo? Porque somos dos personas diferentes. Somos dos personas con temperamentos diferentes, con caracteres diferentes, con defectos, con debilidades. Somos dos personas imperfectas,
pero que a su vez estas dos personas, ¿verdad?, con sus personalidades distintas, deciden voluntariamente perseverar, deciden voluntariamente desarrollar sus habilidades y sus capacidades. ¿Para qué? Para lograr una comunicación sana, una comunicación saludable, una comunicación efectiva. Y hay unos estudios que dicen que los matrimonios más prósperos son aquellos en los cuales el esposo y la esposa se esfuerzan por edificar el autoestima del otro. O sea, es un esfuerzo, como ya antes lo mencionó mi esposo, pero deciden voluntariamente trabajar en pos de eso, de fortalecer el autoestima de su cónyuge. Amén. Y esto contribuye, esta sana comunicación contribuye a una intimidad plena, a una estabilidad saludable que permanece. Y todo esto va sumado al expresar amor, complementando un poco este segundo punto. Maximice la comunicación positiva con palabras de afectos, con muestras de amor, con comprensión, con tolerancia, con respeto. Todo esto va acompañado. Y vamos a buscar Cantares capítulo 1, versículos 15 y 16, y vamos a hacer esta práctica, vamos a practicarlo. Aquí, bueno, habemos pocos, pero bueno, vamos a hacerlo. Usted allí tiene su esposo al lado, tómelo de la manito, tiene su esposa allí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, y si no lo tiene acá, bueno, allí lo tiene de tarea. En Cantares capítulo 1, versículos 15 al 16, ven, esposo mío, por favor, aquí a mi lado, e inicia el esposo. ¿Qué dice el esposo? Dice: Ajá, vamos a escuchar esos esposos. ¿Qué le dice a la esposa? He aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos como paloma. Ajá, ahí el esposo está halagando a la esposa. Y ahora la esposa le dice a él: y tú eres tan apuesto, amor mío, tan agradable que no puedo expresarlo. Y luego termina y dice: la tierna hierba es nuestra cama. Wow, hay todo un elogio, ¿verdad? Toda una demostración del esposo y la esposa. Y este libro de Cantares es muy lindo, lo recomiendan leer en el matrimonio. Es un libro donde el esposo admira y elogia a su esposa. ¿Sí? Eso es lo que nosotros necesitamos, las mujeres, sentirnos seguras. Eso es lo que busca la mujer, sentirse segura al lado de él. ¿Y cuál es la necesidad del hombre que debe ser satisfecha? Él requiere y necesita ser admirado por su esposa. Y este libro es una demostración donde estos esposos se admiran el uno al otro y se lo dicen. Ella lo admira y lo alaba, y él la admira y la alaba. Qué bonito. El otro punto dice: escoja la respuesta apropiada de acuerdo a la situación y asegúrese que sea el momento apropiado. O sea, aquí dice, todo un proceso. Escoja la respuesta apropiada. ¿De acuerdo a qué? A la situación y al momento. Y es así. El ser humano está equipado con defensas emocionales. Eso está allí, nosotros fuimos creados así, y que vienen o se manifiestan cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos amenazados. Tendemos ¿a qué? A reaccionar, y muchas veces de no buena manera. Entonces nosotros debemos tener en cuenta en este punto el estado de ánimo de nuestro cónyuge. Ese es uno de los propósitos del matrimonio, el conocerse el uno al otro. Conocer el estado de ánimo, su estado emocional, su estado físico, y en base a eso yo escojo una respuesta apropiada para la comunicación.
Si usted ve que el ambiente está tenso en su casa, posponga esa conversación. Muchas veces es mejor callar, como decía antes José, ceder, callar. Si el ambiente está tenso, no digamos nada, de lo cual después nos podamos arrepentir. Después decimos un poco de cosas y después tenemos que ir a recoger todo lo que dijimos. Después tenemos que ir a pedir perdón después que dañamos. Después que dijimos dijimos lo que no debimos haber dicho. Entonces dice que el momento favorable para comunicar mis sentimientos y deseos debe ser el adecuado. Un ejemplo, dice aquí, su esposo viene, ¿verdad? Cansado, un día agotado del día a día, sudado, con hambre, no le fue bien en el día X, tuvo un día del día. Y nosotras, ¿verdad? Bien intensas a veces, queremos justamente en ese momento decirle algo que podemos esperar el momento. Entonces, nosotras necesitamos sabiduría para eso. No es el mejor momento para yo comunicar o para hacerle una sugerencia, una crítica o algo, no. Espere que ese hombre se bañe, que coma, después que ya comió al rato, que tiene una sonrisa, entonces ahí, ¿verdad? Es un momento apropiado para conversar. Entonces, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta todos esos detalles. Aquí dice, o cuando se apaguen las luces, dice, hay una recomendación, o al inicio de un nuevo día, siempre buscando la manera, cuál es el mejor momento para yo manifestar, ¿verdad? Mis sentimientos, mis deseos, hay que hacerlo. Al igual nosotras las mujeres, ¿verdad? Tenemos nuestros días, esos días cuando nos levantamos así como despeinadas, así como que, uy, no, ¿verdad? Entonces allí el hombre, ¿verdad? Aplica la sabiduría, ¿verdad? ¿Y qué hace? Y tiene en cuenta el estado de ánimo de ella, no se siente bien, le duele la cabeza, está en sus días. Bueno, ese es el momento, ¿verdad? Que nosotras, ¿qué necesitamos? Mayor comprensión, mayor amor, ¿sí? No palabras insensibles, sino ser sensibles el uno del otro, ¿sí? Y de acuerdo a eso, nosotros elegimos nuestras respuestas. En Proverbios 15:23, aquí dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. O sea que es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno, en el momento adecuado. Muy bien. Vamos al otro punto que dice, hable con honestidad, pero acepte la responsabilidad por sus propios sentimientos. Y es así en el matrimonio, debe haber honestidad, nosotros somos sinceros, decimos la verdad. Pero el hecho de que seamos honestos no quiere decir de que vamos a ser crueles o de que vamos a ser, bueno, es que yo estoy diciendo la verdad. Pero eso no quiere decir que vamos a ser ofensivos, sino que nosotros comunicamos nuestros sentimientos no de una manera acusatoria, sino de una mejor manera. Aquí hay otra nota que dice que en un matrimonio inestable el propósito suele ser herir. En un matrimonio inestable el propósito es herir. Y los comentarios van directo a la persona y no al problema. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos, que en algún momento lo hemos dicho, como decía José, tú nunca haces nada bien. Hemos dicho esas palabras, tú nunca haces nada bien. Va directo a la persona, al corazón, a la autoestima de la persona. Y se ha escuchado también o se dicen, no sé por qué me casé contigo. Palabras hirientes. El otro dice, es increíble que seas tan tonta. Estos son comentarios bonitos, ¿verdad? Que se dicen en un matrimonio inestable.
por decirlo de una manera, por no decir lo otro que se dicen. Entonces nosotros debemos erradicar este tipo de comentarios de nuestros labios, porque estos comentarios lo que hacen es socavar la relación. ¿Qué hace? Producen un dolor interno, produce molestia, produce frustración. Cuando hacemos este tipo de comentarios, Dios nos guarde y nos ayude a nosotros no decir este tipo de comentarios, tipos de críticas que hacen daño a la persona, porque no van enfocados a la problemática, sino directamente a la persona. Yo puedo estar molesta, puedo estar triste, pero no por ese simple hecho yo voy a ir a depositar sobre él mi amargura, porque yo me siento mal y yo quiero que él también lo sienta. No, eso no está bien. Eso no está bien. Yo puedo manifestar mis sentimientos, pero sin dañarlo, sin lastimarlo. Porque ¿qué dice? Que somos una misma carne. Si yo le hago daño a él, me estoy haciendo daño a mí misma. Si él me hace daño a mí, se está haciendo daño a sí mismo. Entonces, que el Señor nos ayude. Entonces, la comunicación responsable, como lo dije, se enfoca en el problema, en la problemática, más no en la persona. Entonces, el momento y la manera en cómo se comparten los sentimientos es importante. El momento, la manera, las palabras que utilizo, hasta mi lenguaje corporal, porque también esa es la comunicación. Cómo pongo los ojos, cómo los gestos que hago, todo eso comunica. Todo eso comunica. Aquí hay dice, podemos decir, no, dice algo aquí bonito. Y dice, en vez de decir, mi amor, me siento frustrada. Cuando quiero hablar contigo, no recibo la misma respuesta acerca de ti. Te pregunto, ¿estoy haciendo algo mal? Dice, ¿no? Estoy siendo sincera, estoy siendo honesta sin atacarlo. Entonces, bueno, usted de acuerdo a eso, usted escoja sus palabras, ¿verdad? Para comunicarlo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 13, 4 y 5, en la versión NTV. Y dice, aquí habla del amor, ¿verdad? De cómo nosotros podemos manifestar nuestros sentimientos. Y dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Ni exige que las cosas se hagan a su manera, ni se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Amén. Bueno, que sea el Señor ayudándonos, ¿verdad? Y a través de su palabra la pongamos en práctica a la hora de comunicarnos. El otro punto dice, practique escuchar desde la perspectiva de la otra persona. Dice, practique escuchar. O sea que la comunicación es una práctica, es un proceso de aprendizaje. ¿Y cómo yo debo escuchar? Bueno, desde la perspectiva de la otra persona. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? A poner en práctica la empatía. ¿Y qué es la empatía? Es esa capacidad de yo poder entender, comprender un poco acerca de los sentimientos de mi cónyuge, de sus emociones, de cómo él se siente, de ponerme en su lugar a la hora de él contarme algo, a la hora de él estar pasando por una situación. Nosotros debemos ponernos en el lugar del otro y lo escucho sin interrumpir, sin juzgar, sin cuestionarlo. Porque eso es la empatía, ponerse en el lugar del otro. Tal vez lo que a mí me afecta, a él no le afecta. Y tal vez lo que a él le afecta, a mí sí o a mí no. Eso es ponerse en el lugar del otro. Muchas veces decimos, te estás ahogando en un vaso de agua. Lo hemos dicho, ¿verdad? No es para tanto, hacemos ese tipo de comentarios. Y la manera en que la persona ve o afronta sus situaciones de vida es diferente. Todos somos diferentes. Por eso no debemos nosotros con este tipo de comentarios menospreciar o hacer estos tipos de comentarios que desagradan, sino ponernos en el lugar del otro desde esa perspectiva
dejar el egoísmo a un lado. Uno de los factores que son los que destruyen el matrimonio, la comunicación, las relaciones sanas es, lo dijo José, el orgullo, el egoísmo y la inmadurez. 3 factores que destruyen la relación matrimonial, la comunicación. Entonces debemos ser ¿qué? Sensibles, empáticos. Si nosotros ponemos en práctica cada uno de estos principios, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuántos campos de batalla evitaríamos? ¿Sí? En Santiago 1:19 dice allí, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, que debemos ser rápidos, prontos para escuchar, pero que debemos ser lentos para hablar y lentos para enojarnos. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros somos rápidos para hablar antes de escuchar los hechos. En Proverbios 18:13 dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. O sea que cuando nosotros respondemos prontamente, estamos actuando neciamente. Somos necios cuando no escuchamos. Y esto va con el matrimonio y va con nuestros hijos, escucharnos, ponernos en su lugar. Porque de repente allí en su cabecita o en su cabeza están sucediendo tantas cosas. Y con nuestras palabras, ¿qué hacemos? Herimos en vez de ayudar. Te escucho, ¿cómo te puedo ayudar? Me pongo en su lugar. Si ambos ponemos en práctica estos principios que nos van a ayudar a mantener una relación sana, una comunicación estable. Y es así, la comunicación es una destreza en proceso de desarrollo. Se construye, se cultiva, se trabaja, adquirimos conocimientos. Porque no es solamente hablar, es saber cómo me comunico, cómo conociendo a su cónyuge, cuál es el momento apropiado. Usted lo conoce, usted la conoce. ¿Cuál es el momento, verdad? Para hablar, para conversar, siendo sinceros. Y es así, nuestro matrimonio y hogar mejorará en la medida que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios. Y cada uno de estos principios. De lo contrario, cuando la comunicación es pobre, cuando la comunicación se obstruye, comienza lentamente la muerte del matrimonio, comienza lentamente la muerte de la familia, del hogar. Y nosotros no queremos eso. Dios nos guarde, Dios nos ayude. La voluntad de Dios es que nosotros perseveremos, que seamos fuertes, que nos levantemos en construir hogares, familias sólidas y familias fuertes. No estamos solos. Vamos a llevarnos de tarea 2 preguntitas. Allí hay 2 preguntitas que nos dicen de la siguiente manera. Son 2 preguntas para reflexionar y para autoexaminarnos. Dice la primera, ¿cómo está la comunicación en su matrimonio? Esa es una pregunta. La segunda, ¿me estoy esforzando por mantener en mi matrimonio y hogar una comunicación positiva, eficaz, placentera y efectiva? Esa es una pregunta, 2 preguntas que nos quedan de tarea para que nos autoexaminemos. ¿Lo estoy haciendo bien? Tal vez sí, tal vez no. Pero no se desanime por eso si hasta ahora no lo ha hecho bien. No se desanime por eso, porque el Señor está aquí para ayudarnos. Dice su palabra en Santiago 1:5 que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche le será dada.
Él está aquí para ayudarnos. Solo espera un corazón que le diga, sí, Señor, ayúdame. Ayúdame en mi matrimonio, no lo he estado haciendo bien, pero hoy es el día. Cada mañana son sus misericordias nuevas para comenzar, para iniciar de nuevo.